Bueno, Shabbat Shalom, muy buenos días, muy buenos días. Este es el día que ha hecho el Señor y nosotros nos alegraremos y nos seguiremos gozando, no solamente en el Eterno, sino en su palabra, en sus promesas, en el día que Él, desde el principio de todas las cosas, estableció como este día para encontrarnos con Él, ¿verdad? Este espacio que Él nos concede en el tiempo, un espacio sagrado donde podemos echar a un lado nuestra agenda, todo lo que nos puede afanar, hacer un cese y desista y decirle a todo lo que es externo, ya, stop, paren, que me toca, el rey me llama, tengo el rey me convoca y allá vamos. Agradecidos en gran manera en la mañana de hoy por todas las bendiciones, dándole gracias al Señor una vez más, porque mira, sopló aliento de vida sobre ti y sobre mí, porque tenemos la bendición de todavía disfrutar de la libertad que tenemos de servirle, ¿verdad? Todavía en este lado del mundo tenemos esa libertad y le damos gracias, gracias al Eterno. Hoy es 3 de enero de este calendario que nosotros vivimos, del 2026. Y bueno, por muchas cosas, ¿verdad?, que han estado pasando, específicamente la madrugada de hoy, tal parece que ha llegado la respuesta del clamor del pueblo venezolano por tantos años y estamos en oración porque sabemos que estos procesos traen libertad, pero a la misma vez también, ¿verdad? Hay, hay pérdidas, hay dolor, porque independientemente se pierde la vida, hay dolor, pero como decía, ¿verdad? Como el Silvia siempre nos ha dicho, batalla no es batalla si no viene la prueba. Si no hay una guerra, ¿cómo vamos a ver la mano del Eterno, como quien dice, obrar a favor de su pueblo? No es lo ideal, pero hoy nos enfocamos en que hay un pueblo que ha estado clamando por años por su libertad. Y en eso es lo que yo decido enfocarme hoy, en que espero con todo el corazón que de verdad haya llegado finalmente la respuesta al clamor de un pueblo que ha estado viviendo bajo presión por muchos años. Así es que oramos por el pueblo de Venezuela, los que están en la tierra, los que están lejos, y oramos por pues, sus líderes también, ¿verdad? Que esta transición a esta nueva forma de gobierno, pues sea lo mejor posible para el pueblo venezolano. Y en esta mañana van a estar con nosotros nuestra hermana Marta y nuestra hermana Arelis, llevándonos la palabra del Eterno. Así es que yo lo llevaré en oración hoy. Disculpen que no tengo mi cámara encendida. Les comentaba en la antesala que no sé qué pasó, que hizo un update el teléfono, no sé qué pasó. Me cerró de todas mis aplicaciones y cuando fui a abrirla, miren, ya ve que ni foto tengo, no sé qué pasó. Así es que disculpen esa, pero vamos a orar en esta hora. Darle gracias al Eterno por una oportunidad más de vida. Bendito eres tú, mi Rey, soberano del universo, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en él hay. Bendito eres tú, Padre, que nos concedes este tiempo, este espacio sagrado en el tiempo, Señor, donde podemos venir y sentarnos contigo, oh Rey del universo. Bendito eres tú, Padre, que nos diste a Yeshua, nuestro Mesías, nos diste el dador de la salvación, nos hiciste un camino para volver a casa, pues sabemos que Yeshua es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie va a ti sino a través de Él y por Él, por sus méritos y en su nombre, es que nos presentamos en esta hermosa mañana. Primero dándote gracias por habernos devuelto el alma a nuestro cuerpo. Gracias por tu misericordia que se extendió sobre nuestra casa una vez más, que ha sido renovada en esta mañana. Gracias, Padre, porque tú sigues trayendo respuesta al clamor de tu pueblo, el que está en la tierra donde tú escribiste tu nombre, y también, Señor, los que estamos lejos de ese lugar. Padre Santo y Padre Bueno, es mi oración en esta mañana que tú tengas misericordia, Señor, del pueblo de Venezuela, Señor, de los que están allí, que están enfrentando esta transición tan difícil, tan dura, pero a la misma vez, Señor, tan anhelada. Y esta oración por años, Señor, de un pueblo que ha estado clamando por a ti, Señor, para la libertad, para una mejor calidad de vida. Te pedimos por ellos, Señor, no solo por los que están allí, sino por los que están lejos también de su país, que han tenido que salir, Señor, pero su deseo siempre ha estado en ver a su tierra otra vez como un tiempo lo vieron, Padre. Ayúdalos a todos, Señor, ayúdanos, porque también toca mi casa, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que dentro de todo este proceso
se pueda siempre levantar esa mano que ayuda, esa mano que levanta, esa oración que nunca falta, Señor, que no falte, Señor amado, el sentido común en todas las cosas que hacemos, mi Rey, y que podamos dirigirnos, como dice tu palabra, operando en bondad, en misericordia, en justicia y en rectitud. Te damos gracias en este Shabbat y yo te pido, Padre, que tú pongas sobre los labios de Marta y Arelis, Señor, carbón encendido, que ellas puedan traer, Señor amado, una palabra en el día de hoy que edifique, que restaure, que traiga, Señor amado, dirección, libertad y sobre todas las cosas, que nos lleve, Señor, a mirarnos al espejo de la Torá y podamos, mi Rey, hacer los cambios que nos toque hacer para cada día, Señor, poder acercarnos más a ti y ser esa obra perfecta como la que tú hiciste, pues somos hechos a tu imagen y a tu semejanza. Te damos gracias en este hermoso Shabbat, en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén, amén. Shabbat, shalom. Por aquí les paso a nuestra hermana Marta. Buenos días, gracias, pastora. Shabbat shalom a todas, gracias, Señor. Wow, esta para allá, a eterno Rey, como dice la pastora, que el eterno sea quien ministre nuestros corazones, porque a mí yo creo que nos pasa, preparamos y estudiamos, leemos y Señor, que seas tu espíritu el que ministre al corazón de cada una de las mujeres que escucharán en este momento, están conectadas o eventualmente, pero que sea para edificar. La parasha Vallejí, que se encuentra en Génesis 47:28 hasta el 50:26. Esta es la última parasha de Bereshit para entrar al próximo libro. Tenemos la Haftará en Primera de Reyes 2, del 1 al 12, y en los escritos del Nuevo Testamento en Hebreos 11:21, Apocalipsis 5:5 y Juan 8:56. Y realmente el significado de Vallejí dice, y vivió, y está hablando de Jacob. Está hablando de los últimos días de la vida de Jacob, de Israel. Y dice, y vivió, pero simplemente cuando conectamos vivió, está hablando de un legado, de lo que dejó y de la fe con que él vivió. Y en esta parasha nos habla acerca de la bendición que ya en sus últimos días Jacob le dio a sus hijos, ¿verdad? Es una parasha realmente cortica, pero muy importante, porque habla del legado, de la preservación y del legado para las próximas generaciones. Que hasta el día de hoy, a nosotras, como mujeres, adaptándola a nosotras, es lo que vamos a dejar a nuestros hijos, dejarles un legado. Que cuando termine nuestra vida diga, y vivió Arelis, y vivió la pastora Linel, y vivió Aileen y Alma, y a todas las que están conectadas, y vivió. Y en ese momento cuando yo pensé, vivió, me trajo a la mente que recientemente, con la muerte de Charlie Kirk, ¿verdad? Que fue tan corta, y vivió el legado que ha dejado también, ¿cierto? O sea que después de muerto es, viene las promesas para nuestros hijos y para las próximas generaciones, y como está hablando Jacob, para nosotros hoy en día, para la generación que estamos, ok, nosotros. Ese fue el legado que dejó a través de la bendición que le dio a sus hijos, a las tribus de Israel, ¿verdad? Para las naciones. Entonces, hice la conexión con Primera de Reyes 2:1-12, dice, es el mismo momento espiritual que en Génesis, o sea, de Reyes a Génesis, porque en Génesis está Jacob, que se va a morir, que le reúne a sus hijos, los bendice, los corrige y profetiza sobre cada uno de ellos. Pues ponemos atención a cada una de las bendiciones, él profetizó sobre cada uno de ellos, ¿verdad?
y establece el destino de las tribus de Israel. Al igual que en la Haftará, en Primera de Reyes, ya estamos hablando es de David, que también hizo lo mismo. Sabe que se va a morir, llama a Salomón, le da instrucciones finales y asegura la continuidad del reino hasta nuestros días, porque ahí es donde está, que se proyecta la bendición y traspasar el legado que nos han dejado desde Abraham, Jacob, Isaac, David, todo hasta nuestros días. En ambos casos, al final de una vida se convierte en el inicio de una etapa mayor. Y ahí fue cuando me conecté con Charlie Kirk. Es al final de sus días, se fue joven, pero lo que ha dejado y ha sembrado, ¿cierto? Que muchas personas, y lo digo por mí misma, yo no había escuchado mucho de él, ¿sí? Pero al pasar este evento, comencé a indagar y decir, wow, este hombre caminando aquí en la tierra, pero ha dejado un legado, ha dejado unas enseñanzas en la palabra que son para las próximas generaciones. Y de la misma manera, así, el legado que más que despedida, el legado, Jacob y David no hacen discursos emocionales, hacen es una transición, un traspaso para sus hijos, y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos, a la cual nosotros también estamos llamados, porque hasta aquí el Señor, Él, Él ha pasado de generación en generación, estamos nosotros y nuestra responsabilidad es para con nuestros hijos. También David le da responsabilidad del gobierno a Salomón. Aquí nos está mostrando cuál es la fidelidad de nuestro Elohim al pacto. Y en eso Jacob recuerda las promesas hechas a Abraham y a Isaac. Y él declara el futuro mesiánico de Judá y de Shiloh, que está en Génesis 49 y 10. Voy a leerlo aquí un momentico, 49, 10. Bueno, un poquito más antes, que le está hablando a Judá, dando las bendiciones. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. Aquí está hablando proféticamente Jacob, hablando del futuro. Y cuando está hablando del león de Judá, que está en Apocalipsis, que lo tenemos ahí, 5:5, el león de Judá, está hablando de nuestro Mesías, y cuando dice que no será quitado el cetro de Judá, o sea, el reinado, ese mandato que fue establecido, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. Y entonces dice, hasta que venga Shiloh. Sí, Shiloh es hasta que venga nuestro Mesías y sea transferido ese mandato a él. O sea, va a haber esta transferencia también para el Mesías, para que todas las naciones y todos los pueblos reconozcan que es el Mesías, que es el Rey de Israel y que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Señor. Entonces, el Señor nos ha dado un privilegio, bendición, sin merecerlo, misericordia infinita para cada uno de nosotros, que nos ha estado mostrando a través de su Torah, que no lo sabemos todo, pero de su Torah la importancia de dejar un legado, de enseñar su palabra a nuestros hijos y más que enseñarla, vivir la palabra, que todos seguimos siendo, está el barro en las manos del alfarero, no somos perfectos, pero no se trata de perfectos, sino de
obediencia. Y en la medida que vamos aplicando y siendo obedientes con la convicción que el Espíritu nos da, eh, Él no va a quitar Él sigue siendo fiel, porque nosotros somos los que no somos infieles, somos infieles, nosotros somos los que nos dormimos, nosotros somos los que pensamos, dudamos, pero Él no. Entonces, Él quiere, cuando yo estaba estudiando, leyendo, hay momentos en que no, como humanos, sentimos que nos debilitamos, pero ¿a dónde tenemos que ir? A la identidad, a nuestra identidad que el Eterno nos dio a cada uno de nosotros. Y esa identidad en Él, que Él nos restaura, Él vuelve y nos tornamos a Él y Él nos levanta. Y esa obediencia a Él, como Él es fiel, Él nos va llevando en el camino. Aunque no lo sepamos, aunque no lo entendamos, ¿cierto? Cuando en Primera de Reyes David le recuerda a Salomón que guarde la Torá, o sea, para nosotros, que guardemos su palabra y que la transmitamos a nuestros hijos. Él promete prosperidad, pero está conectada con la obediencia. Esa prosperidad viene cuando vamos obedeciendo al Eterno. Y el legado es el pacto que él hizo, que Elohim hizo con Abraham, a su descendencia. Y nosotros somos esa descendencia que Abraham nunca vio, pero que nosotros estamos hoy aquí. Entonces, muchas cosas que tal vez nosotros, que tal vez no las veremos, ¿cierto? Pero como nuestro Elohim es fiel y verdadero, él va a cumplir su palabra. Cuando dice que el centro y la continuidad del gobierno en Vallejí, el cetro no se aparta de Judá, sino que anuncia un gobierno, está anunciando el gobierno de nuestro Mesías Yeshua HaMashiach por 1000 años, y que esa es nuestra fe y nuestra esperanza. So, para Jacob y para sus hijos, su descendencia, todavía, ni siquiera para nosotros todavía, nuestro Mesías ha vuelto por segunda vez porque ya vino por primera. Para ellos no, todavía ni una. Pero nosotros tenemos la certeza y tenemos esa confianza y esa fe, que tengamos la fe de Abraham para creer que lo que nos ha prometido en su palabra, Él lo va a cumplir. Y voy a hacer un paréntesis, a veces que hoy por lo menos hablo de mí, que eh, perfección, buscar no fallar en nada, ¿cierto? Estar, pero así alineadita, alineadita. Pero cuando miramos nuestra humanidad, la misericordia del Padre con nosotros, y vemos a nuestro Abraham, a Isaac, a Jacob, Raquel, todos estos personajes reales que son disfuncionales en familia. Nosotros estamos ahí también, en ese caminar. A veces, o nos pienso por mí, que soy muy dura conmigo misma, pero no, el Señor lo que sí dice es, si tú te tornas a tus caminos, haces y me obedeces, yo te voy a prosperar y te voy a seguir bendiciendo. Y como muchas veces nosotros decimos, las pruebas no todas son porque tomamos malas decisiones, porque siempre oramos por la sabiduría, que nos dé gracia, favor para tomar decisiones que sean de bienestar. Pero en el caminar tomamos decisiones o hacemos, caminamos de una manera que nos encontramos como en una encerrada, ¿verdad? Pero no todo el tiempo es porque no quisimos hacer la voluntad del Padre, sino porque el Padre también nos quiere enseñar algo en ese caminar. So, eh, hay algo, dice, bueno, voy a seguir en mis notas, porque me voy volando por ahí. Dice, la muerte que afirma la vida. Eso fue lo que está hablando en esta parasha. Jacob muere, pero Israel nace como nación. O sea,
todavía no estaban establecidas las tribus ni la nación hasta que Jacob murió, Israel murió. Y David muere, pero y el reino se consolida. O sea, la comparación de la Haftarah. En estos ambos textos nos enseñan que cuando una vida termina en obediencia, el propósito continúa. O sea, ahí es donde realmente, como dice, y vivió, que quiere decir, no porque murió, no va a seguir su legado, sino todo lo contrario, porque murió, vivió en fe y dejó un legado, se va a cumplir las promesas que el Eterno tiene para con nosotros, que Él nos lo dejó desde el principio. Todos dejamos un legado, todos, cada uno de nosotros dejamos un legado. ¿Qué tipo de legado vamos a dejar? Un legado que afirme la fe de nuestros hijos en la Torá, un legado que edificamos, que restauramos. Y nuestras palabras son muy importantes. Y la fe se hereda por instrucción, no con silencio. No, claro, por ahí hay un dicho, vale más que 1000 palabras lo que uno hace, no tiene que estar diciendo, pero cómo se transmite también un legado con la palabra, con la sabiduría que la tenemos escrita. Y en Proverbios, que valga mucha gente, o que comenzó Proverbios 31, primera de Proverbios en el calendario gregoriano, comenzar, pero realmente es para todos los días del año. En Proverbios encontramos esa sabiduría para dejar un legado. Y la fe se hereda por la instrucción, también, por esa instrucción de compartir, de enseñar y de nosotros vivirla. Dejamos un legado como madre, como abuela, mentora espiritual, transmitir vida aún al final de una etapa. Tal vez nuestras vidas como mujeres tenemos, y me estaba, al estar leyendo y estudiando, que claro, cada una de nosotros tenemos una etapa en nuestra vida. Y me trajo a memoria cuando yo trabajaba en el preescolar, y estoy hablando de 25 años atrás, que cuando oraba por los niños, ¿cierto? Esa fue una etapa mía, pero ahí dejé un legado que el fruto no lo veré yo, de pronto me encontraré con algo, pero de orar por ellos, de que transmitir la palabra, que el Eterno resplandezca en sus vidas, que el Eterno los guarde, que el Eterno les dé sabiduría. Entonces, en esa etapa de mi vida, planté y seguimos plantando. Solo que me estoy refiriendo a mí porque esto me lo trajo a memoria de que cuando habla que cada uno en nuestra jornada de vida eh, transmitimos, transmi- eh, impartimos, hablamos palabra de vida a otros, ¿cierto? Entonces, tenemos una jornada, está, y me trajo esa jornada cuando yo enseñaba, de que el Eterno, a través de su Rúa, siga ministrando. No veré, yo no veré seguro el fruto, pero tengo la esperanza y la fe de que esa palabra de vida que impartí y de que la cual todos impartimos ya a nuestros hijos, pero como vivimos en jornadas, en esa jornada el Eterno hará, en lo que sabía, en el conocimiento que tenía en ese tiempo, que conocía un poquito de la palabra, pero no esa relación de la conexión de la Torah y la identidad que tenemos ahora, que tengo de saber de dónde vengo, para dónde voy, con el propósito y la conciencia de que eh, todos hacemos un cambio y que sea para bien, que ese es el deseo de nuestros corazones, ¿verdad? So, el regalo mayor que podemos dejar no es
como mamás, y ahora estoy en la etapa de mamá, ¿cierto? Aunque ya mis hijos están fuera de casa, pero hay algo que, fíjese cómo las palabras que nosotros hablamos, nosotros, yo y mi esposo, a nuestros hijos, ¿no? Que el Señor no quería que salieran casados. Eso fue algo que salieran casados de nuestro hogar, ¿cierto? Que no se, ¿cómo se dice? Adquirieran lo que la sociedad y el mundo. Es bastante complicado para nuestros jóvenes hoy en día, ¿cierto? Lo que ellos ven. Pero ¿qué tiene de malo si se quiere aquel y vamos a irnos a vivir juntos? Pero ¿a qué vengo yo? Que cuando nosotros desde pequeños les vamos instruyendo y en la medida que van creciendo, y como estábamos hablando antes de conectarnos, van haciendo preguntas. Mientras están pequeños, ellos se dejan llevar por lo que uno, sí, pero van creciendo y entonces a uno ya tiene que, wow, sabiduría que el Eterno nos da a través de su palabra, no de controlar, porque, ok, yo creo que es así y te tengo que, no, pero convicción en sus corazones y que lo ven vivir en nosotros, de que ya en mi etapa de mamá y de que mis hijos fueron creciendo, de que no dejarse influenciar por la sociedad, de que hoy por hoy es muy normal. No, nos conocemos y nos podemos ir a vivir. Algo que nosotros, por la misericordia del Padre, porque no más, pero por la obediencia. O sea que dice que con la obediencia de nosotros, Él es fiel. Y Él honra esa obediencia, aunque nos equivocamos y tomamos decisiones, pero nos tornamos siempre a Él, volvemos siempre a Él y decimos, Señor, queremos hacer tu voluntad, tú nos guías, nos dio para, no, para mí, nosotros, con Mauricio, nuestros hijos que hayan salido casadas las chicas y ya para formar sus hogares, eso es parte del legado que nosotros dejamos a nuestros hijos. Entonces, que es que para ellos en este momento y ahorita que ya dos de mis hijos tienen sus hijos, va a estar en el corazón de ellos para ver, bueno, yo hice esto, claro, con la influencia de quien primero el Espíritu Santo, pero nosotros con palabra y con el vivir los influenciamos y no de influenciar, de controlar, pero sí tiene que haber una influencia de parte del Eterno para que tomen decisiones sabias y puedan seguir preservando, dejando ese legado como nos lo ha transmitido desde el principio nuestro padre Abraham, Jacob, Isaac, nuestras matriarcas, Rebeca, Lea, de las que aprendemos y poco a poco vamos eso pasándolo y transmitiéndole a nuestros hijos, para que no se pierda, para que el momento en que llegue el león de Judá reina como en Apocalipsis y el cetro es entregado a Shiloh, a nuestro Mesías, para que reine por el tiempo que ha de reinar por los 1000 años, pero no vamos a entrar en eso, pero va siendo preservado. Entonces, esa parte es muy importante. Son nosotros como mujeres, como abuelas. Ya ahorita ya pasé de mamá, sigo siendo mamá, pero ahora abuela. Entonces, en cada etapa de nuestra vida como mujeres, vamos a dejando ese legado. Y vemos, puedo decir que hoy veo a mis hijos, pero no veré no sé cuánto tiempo tarde el Señor, o me vaya yo primero, cuando sea, pero que está esa palabra ahí y ese legado y ellos lo van a impartir a sus hijos. Pero ya ahorita como abuela, igual también impartir en ellos. Y no solamente en nuestros nietos, en nuestros niños, en la congregación, en nuestras familias, orar por ellos. O sea, ahorita yo estoy hablando de nuestra congregación, Casa Israel Yará, pero aquellos que se unen y que están escuchando, que están en otros lugares, no es solamente, no estoy hablando porque Casa Israel, no, pero porque la palabra del Eterno, pero porque somos un pueblo, porque el legado que vamos a dejar es la Torá, es su palabra.
para que siga por generación y sea de bendición para las naciones, que seamos esa luz, que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos sigan hasta que venga y venga a reinar Shiloh, hasta, que no sabemos cuándo, pero como estamos viviendo, puede ser que pronto y en nuestros días también como nosotros oramos, ¿verdad? Pero no importa, un día a la vez, con la intención y con la conciencia de que nosotros tenemos una responsabilidad como mujeres, que el futuro se sostiene sobre la fidelidad del Eterno, o sea, porque Él es fiel a nosotros, ¿cierto? Y porque Él nos amó primero a nosotros, nosotros le amamos y por eso le obedecemos. Pero, y no importa, no podemos, la verdad, no podemos caminar por otros, ¿cierto? Pero sí podemos, ellos ven el testimonio, la influencia, ¿verdad? De nuestro caminar. Podemos mostrarle el camino. Como habla el cetro de Judá y la continuidad del propósito, pues bueno, el propósito es a través de nosotros para pasar a la siguiente generación, hasta que venga Shiloh y reine por siempre. Elohim cumple sus promesas, dice, por generación en generación. Y lo que sembramos en fe a otra generación va a cosechar. O sea, eso vamos a cosechar. Y traigo a colación algo que yo sé que Karina lo ha compartido, lo compartió con la pastora y la pastora lo comparte. Si tú siembras manzanas, va a salir manzanas. Entonces, no preocuparnos, pero, ay, ¿qué va a salir? No, si sabemos que estamos sembrando de la palabra, descansar y confiar. Y Dios es fiel, Elohim es fiel a nosotros. Él nos amó primero a nosotros y por eso lo amamos. Entonces, Él va a seguir haciendo mientras obedezcamos. Y caminamos, nos podemos equivocar, nos podemos, pero rectificamos o le pedimos, Señor, muéstranos el camino, o aquí que tengo que aprender. En realidad la vida se hace más excitante. Yo tuve en un tiempo más joven, eh, una vida que era simplemente creía que había un Dios, siempre creí que había un Dios y que Jesucristo, pero no con la conciencia y el entendimiento. Entonces era una vida muy y como con ansiedad y depresión porque no tenía, pero el Señor desde ya, Él me guardaba, porque Él ya tenía un plan, porque ya tenía un plan de que en este momento yo tenía que compartir con ustedes, porque nuestro caminar refleja la fidelidad del Padre, y si hasta aquí Él nos trajo hoy, es porque Él ha sido bueno con nosotros, porque a veces uno piensa cuando, depende de las personas también, pero cuando es muy cerrada o cuál sería shy, como la palabra shy, introvertida, entonces no compartes esas emociones o esas situaciones de la vida, del alma que atravesamos. Entonces se hace bastante difícil. Y yo de joven, yo tenía esa parte de ansiedad y depresión de mi vida, pero cuando el Eterno llega y en su misericordia quita el velo y nos revela su amor y que es un Dios de restauración, de sanidad, de liberación. Entonces ya la vida se vuelve excited, pero no de emoción, sino de fe, de confianza, de que lo que él prometió, y se lo prometió a Abraham, se lo prometió a Isaac, que su descendencia prosperaría y los bendeciría, pues nosotros estamos ahí. Yo estaba ahí. Puedo ahora decir de dónde me sacó, dónde yo estaba, ¿cierto? Y dar testimonio y ser a través de sus enseñanzas, de la sabiduría que Él va impartiendo en nuestro caminar, porque por eso no es
que podemos, todo el mundo puede hacer lo mismo porque es el caminar, es la intimidad del Eterno con cada uno de nosotros. Nosotros solo podemos ser influencia o ser un espejo o nos pueden mirar y decir, oh, wow, mira dónde está, cómo ha llegado ahí o cómo, oh, ok, la palabra, va a haber un momento de poder compartir y decir, mira, es el Eterno el que nos ha llevado. Y la palabra sembramos semillas, pero el que edifica es el Eterno. Él es el alfarero. Y nosotros seguimos siendo, yo sigo siendo el barro, siendo formado en la mesa del alfarero. Pero cuando miramos atrás, vemos que su fidelidad y la promesa que le dio a Jacob y a su descendencia, hoy somos testimonio, soy testimonio de su amor y de su fidelidad. Aunque no veamos el cumplimiento, el cetro no ha sido quitado y el propósito sigue en pie. Vivamos de tal manera que nuestras palabras edifiquen el futuro, que como Jacob habló y bendijo a sus hijos. Y algo que me pareció, no lo había visto desde ese punto de vista y confrontando a mi vida también personal. Cuando Jacob comenzó y puso sus manos sobre los hijos de José, sobre Efraín y Manasés, y por la enseñanza, la tradición, la cultura, se bendecía al primogénito, ¿verdad? Y en ese instante, bueno, aquí habla que Jacob adoptó a los hijos de José como sus propios hijos. Y cuando los fue a bendecir, él traspasó las manos y José le dijo, no, no, padre, eso no es así. Y entonces dijo, no, él va a ser como el Espíritu de Dios le estaba mostrando a él. Solo que trajo a mí un flash en decir, y que a veces las personas no entienden, porque el Eterno, las decisiones también que tomamos, pero porque las tomamos cuando es en obediencia al Señor y nos muestra o nos dice, no, así no es. Y aunque nosotros mismos podemos batallar y decir, no, pero Señor, eso sí no es, y el Señor está decisiones que el Eterno, aunque los demás no entiendan, pero el Eterno da sabiduría, no podemos cuestionar nada, porque como José, no, no, padre, no hagas eso, no bendigas así, él no es el primero, pero tomó esa decisión basado ¿qué? En su sabiduría, en lo que conocía, y no tenía que José entender o darle una explicación. Tal vez ni la explicación estaba en ese momento, pero ¿qué pasó? A Efraín lo hizo mayor que a su otro hermano. Y las naciones, por todas las naciones, se esparcieron. A Efraín le dio una bendición, aunque a los ojos de José y de los demás no era lo correcto. Entonces, a veces me hizo pensar un poquito que podemos tomar decisiones que otras personas no pueden entender, pero que no se trata de que las otras entiendan, sino que nosotros en nuestro caminar con esa sabiduría tenemos la fe y la seguridad que fue lo que el Eterno habló, nos dejó ver, porque ahí, hay bendición para las próximas generaciones. Eh, Situaciones de mudarse, en este momento me viene de mudarse para la gente, las personas no pueden entender, pero ¿por qué? Si aquí está todo bien, tranquilo, aquí lo vamos a traer a la parte pues física, material, pero tiene la espiritual también, ¿ok? Eh, y me está trayendo a mí cuando nosotros nos mudamos aquí a la Florida Central. Eh, claro, el Eterno ya tenía un plan, él ya lo sabía, pero para las familias, pero ¿cómo se van a ir a un lugar que desconocen, que no saben, que no tienen allá a nadie? ¿Cómo van a hacer trabajo, todo? Pero
aún en ese momento que no estábamos, el Señor no nos había abierto, acercado más a la Torah, ¿verdad? Pero creyendo en su palabra, que es su fidelidad, ¿cierto? Eh, Tomamos esa decisión que para otros no tenía sentido, para la familia de mi esposo no tenía sentido, pero nosotros, no, nosotros confiamos en el Eterno. Él va a abrir camino, Él va a abrir las puertas, Él nos va a bendecir. Y ciertamente por esa obediencia, que sin entender, porque no veíamos el camino, pero sí teníamos una fe, ¿cierto? De que Él nos trajo aquí para mostrarnos unos años más tarde su Torah, que seguramente si no lo hubiéramos hecho, no estaríamos aquí. No, no habríamos caminado todas estas jornadas en estos años atrás de obedecer y de identificarnos como sus hijos, como su pueblo, de venir a convenio y estar en su pacto. Entonces, esa transferencia de la mano de la bendición a nuestras vidas aplicadas, no todo el mundo las va a entender, pero cuando nosotros seguimos la dirección del Padre y confiamos y queremos obedecerlo, porque muchas veces puede ser que no tomemos la decisión correcta, pero la bondad y la misericordia del Padre es tan grande que cuando venimos con ese corazón y decimos, Padre, yo lo que quiero es servirte, yo lo que quiero es que mm, tú seas reflejado en mi vida, en mi caminar, que podamos dejar ese legado de que tú sí eres fiel, de que tú has sido fiel hasta el día de hoy y lo vas a seguir siendo con nuestros hijos. Eso lo van a observar y va a ser testimonio para aquellos que nos rodean. No, no tenemos que hablar mucho, no tenemos que decir mucho, sino vivirlo y en nuestra familia ser ese ejemplo y levantar a nuestros hijos, ¿verdad? Y enseñarles en su palabra. Precisamente en estas fechas que son bastante pues, controversiales, como estábamos hablando, o no tanto controversial, es para los de allá. Para nosotros, no sabemos que nosotros las fiestas del Eterno son las fiestas que no celebramos, no estamos condenando a nadie porque no han tenido esa revelación todavía, el Señor no les ha mostrado, todavía no, pero que nosotros sí tenemos que ser, si el Señor no vamos a ser tan obedientes para que los demás puedan observar y ver, ¿por qué? Aquí hay algo, ¿cierto? Entonces, sin decir mucho, y que les comparto esto como testimonio, mi hermana mandó un saludo y dijo, no, yo sé que tú no celebras Navidad, o sea, las fiestas. Y no porque en realidad yo le haya dicho, mira, en tal capítulo, léete las fiestas del Eterno. No, pero porque ya han pasado años en que saben que ya no engage, como dice, yo ya no me conecto antes y, wow, Facebook y las plataformas que pero Facebook para mí la plataforma es la palabra del Eterno y que mi testimonio edifique a los que vean y que porque lo que ven pongan oído el Eterno y digan, aquí hay algo o quiero saber más, aunque no me lo pregunten porque esa no es la idea tampoco. Ay, no, que me digan, que me pregunten. No, sino que los inquiete, que nuestras vidas los inquiete a ellos, a buscar, a qué hay ahí. Entonces mi hermana me dijo, no, yo sé que tú no celebras, yo ni que feliz nada, porque ¿qué quiere decir? Que de esa manera yo estoy como decir, ok, si no me dicen a mí nada, yo no les voy a decir nada, porque no es. Entonces estaba hablando con Mauricio en esta mañana de la importancia precisamente y no de saliéndonos o desviándonos del legado que nos ha dejado y que perpetuamos en nuestras próximas generaciones en su palabra y en fe, es de que personalmente yo, ok, no ahorita tan pronto, por ahí no necesito, pero comienzo a, estas son las fiestas que yo celebro. Ok, bueno, no
el Señor me dará la palabra con sabiduría porque se trata de que edifiquemos, de que restauremos, de que se rompan cadenas, de que se libere, pero el Espíritu Santo es lo que hace. Pero nosotros somos sus manos, nosotros somos quien damos testimonio y fe de su fidelidad y de su bondad. Toda mujer, cerrando porque wow, el tiempo ahora sí que se me pasó. A veces yo decía 2 minutos, eso es mucho. Y ya vamos en un cuarto para las 12, wow. Para poder dejar pasar a mi hermana Arelis, que tiene mucho que compartir también. Toda mujer dejamos una huella y toda palabra importa y toda oración cuenta. Así que, mujeres, la fe de nosotros como mujeres no solo bendice el presente, sino marca generaciones. Y aunque no veamos el cumplimiento, pero sembramos esperanza mesiánica en nuestra casa, que eso es lo que más importa. El mayor acto de fe puede venir en el final de una etapa, ¿cierto? Ya no corremos, ya no estamos aquí o allá, pero orar y bendecir y adorar es parte del legado que vamos a dejar para las próximas generaciones. Y con esto las dejo con mi hermana Arelis. El Señor les bendiga y les guarde y seguimos aquí conectadas. Amén y amén. Amén. Gracias, Martita. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, hermana. Siempre es un privilegio poder compartir la palabra del Eterno con ustedes y le doy gracias a Marta por esa enseñanza tan linda que sé que vino de su corazón y compartir parte de su testimonio con nosotros. Qué bonito es el Eterno, amén. Que su fidelidad y su misericordia siempre nos alcanza, aun cuando no lo merecemos. Amén. Y como dijo Martita, esta es la última um, um, porción de Bereshit, de Génesis. Y hemos tenido un poquito de todo, ¿verdad? En la historia de José, como hemos estado enseñando por las últimas semanas. Es una historia bien completa, bien compleja, que tiene, es como una telenovela casi, ¿verdad? Y nos ha tenido en el borde de nuestros asientos, por lo menos a mí cada vez que leo un poco más de la porción de la historia de José, me tiene así como que, ay padre, aunque uno lo haya leído muchas veces, ¿verdad? Siempre tiene algo que impacta a uno o que ya le llama mucho a uno la atención. Y en esta porción en específico, a mí me llamó mucho la atención, si se puede decir así, el juego de palabras en que en un mismo versículo decía Jacob y luego Israel y Jacob e Israel y yo, ok, espérate, pero no estamos hablando de la misma persona, no que el nombre se le cambió a Israel. Y eso así es, me llamó mucho la atención y quiero hablar un poquito de eso en el día de hoy, voy a tratar de desarrollarlo. Dice que Jacob, cuando se refiere a Jacob, está hablando de su lado humano, ¿verdad? Se usa para hablar de su vida personal, de su estado físico, y su descendencia física, cuando habla de sus hijos, dice Jacob llama a sus hijos, Jacob hace esto, ¿verdad? Pero cuando lo llama por Israel, es cuando está hablando de algo que en la vida de él está alineado al propósito de Elohim en su vida, ¿verdad? Cuando habla de la bendición que ha tenido, cuando habla de su destino, de su descendencia, de lo que del legado que él dejó para sus hijos y sus nietos, cuando habla de su carácter y de su consagración con el Eterno, se refiere a él como Israel. Y yo lo veo como un baile de la jornada de la vida de este hombre, ¿verdad? Como, no sé, ya les he dicho que yo soy bien, me imagino las cosas bien vivas ahí, me hago una película en mi mente. Entonces, como que yo veo a Jacob bailando con Israel, ¿verdad? Su lado humano, bailando con su lado espiritual, con esta misión que el Eterno puso sobre él entre su humanidad, ¿verdad? Y el propósito y la fuerza divina de parte del Padre en su vida.
Y sabemos que Jacob no obtuvo el nombre de Israel hasta tanto, ¿verdad? Él tuvo ese encuentro con este ángel que dice la palabra, ¿verdad? Y le dislocaron la cadera y entonces le cambiaron el nombre a Israel, ¿verdad? Es, y dice que él ganó, que prevaleció, no porque tuvo más fuerza, no porque, ¿verdad? Era el más grande, nada. Él ganó porque no se venció, porque fue persistente en lo que estaba haciendo en ese momento y en lo que él quería de parte de ese hombre o de ese ángel en ese momento, ¿verdad? Y sé que muchas veces en nuestro caminar como mujeres, como mamás, Martita que está en su jornada de abuela, ¿verdad? Como muchas como empresarias o en nuestros lugares de trabajo, nos sentimos así. Y sabemos ¿verdad? Que estamos teniendo ese baile entre nuestra humanidad y el propósito que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Y las maestras, la pastora, nos han enseñado muy bien que no hay tal cosa como una vida secular y una vida espiritual. No, tenemos una vida, ¿verdad? Pero dentro de esa vida que tenemos un balance entre nuestra humanidad y el propósito que Dios puso sobre nosotros o nuestra humanidad y ese llamamiento que Dios tiene para cada una de nosotras. Y a veces se nos hace un poquito, un poquito difícil, pero en esta porción podemos ver ese balance que hay entre Jacob e Israel, ¿verdad? Aunque son la misma persona, pero lo veo, como digo, ese baile entre uno y el otro. Y hay muchos versículos en esta porción que hacen esa diferencia, si lo podemos llamar así, entre Jacob e Israel. Y vamos a ir por alguno de ellos. Dice que en Génesis 48, del 2 al 3. Permítanme un momentito. Génesis 48, del 2 al 3. Dice, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. ¿Verdad? Dice que Jacob se le hizo saber a Jacob que su hijo José había llegado, pero fue Israel quien se esforzó. Y yo decía, pero es que si son la misma persona, ¿cómo que le dijeron a Jacob, pero se esforzó Israel, ¿verdad? Y lo veo de esta manera. Jacob era el que estaba en su lecho de muerte, ¿verdad? Pero Israel se esforzó y se sentó sobre su cama. Es como que la misión que él tenía no había terminado simplemente porque él estaba en su lecho de muerte. Así que esa misión que estaba dentro de él, que es ese Israel, ¿verdad? Hizo el esfuerzo para levantarse y sentarse sobre su cama, ¿verdad? En medio de nuestra debilidad humana. De todas maneras, el propósito, esa misión que el Eterno ha puesto sobre nosotros, saca fuerza de donde no tenemos para cumplir la misión. Porque la misión del Eterno se va a cumplir, no importa qué, ¿verdad? No importa cuán cansadas estemos, cuán abrumadas, que estemos en nuestro lecho de muerte, siempre el Eterno nos va a dar esa fuerza, ¿verdad? Siempre y cuando estemos haciendo lo correcto para completar esa, esa misión. Y yo decía, wow, qué lindo. Jacob estaba en su lecho de muerte, estaba en una cama postrado y le dicen, llegó tu hijo y el Eterno le dio las fuerzas para que, ¿verdad? Se sentara sobre su cama para hacer lo que él tenía que hacer. Y luego vemos en Génesis 48, del 8 al 10, dice, y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Elohim me ha dado aquí. Y dijo él, acércalos, te ruego a mí, y los bendeciré. Y los ojos, perdón, de Israel estaban nublados por la edad y no podía ver. Los acercó pues a él y los besó y los abrazó. Y me da, me estuvo otra vez muy curioso porque dice que Israel mismo preguntó, ¿quiénes son estos? ¿Verdad? Y uno como que, pero ¿cómo que quiénes son estos? Si él lleva viviendo ahí 17 años, o sea, no puede ser que no conoce sus nietos. Claro que sí, él conocía
a sus nietos, ¿verdad? Pero preguntó quiénes son estos, porque ya sus ojos estaban nublados por la edad, ¿verdad? Pero luego, cuando los va a bendecir, cruza sus manos porque sabía quién era Efraín y quién era Manasés, ¿verdad? Aun cuando los ojos en su humanidad ya estaban nublados, cuando ya su vista, ¿verdad? Um, no, no estaba funcionando bien, cuando ya la vejez, ¿verdad? O la edad o lo que fuera, ya lo estaba traicionando. Israel, de todas maneras, ese propósito que el Padre había puesto sobre él, esa misión que el Padre había puesto sobre él, ¿verdad? El Espíritu del Eterno le permitió discernir y ver con los ojos espirituales a quién tenía que bendecir, ¿verdad? Porque aunque, ¿verdad? Cuando uno tiene discernimiento, aunque tus ojos estén nublados, el Espíritu te va a revelar las cosas. ¿Verdad? No, no importa si uno camina bien con el Eterno, el Espíritu nos revela, ¿verdad? Y por eso nosotras como mujeres, como dije anteriormente, como madres, como esposas, sea la jornada en la que usted está como hermana, como hija, es importante saber discernir, es importante dejarnos guiar um, por el Eterno, porque cuando permitimos que sea el Espíritu quien vea y no nuestros ojos carnales, sabemos el momento correcto de bendecir y a quién bendecir. Sabemos el momento de cuidar y a quién cuidar, el momento de proteger y a quién proteger, ¿verdad? Y luego vemos en Génesis 48, del 21 al 22. Dice, y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Elohim estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Y ahí solamente está mencionando Israel, porque ya esto es algo que va más allá de la humanidad de Jacob. Ya esto es algo que va mucho más allá de, de su vida, ¿verdad? Es algo que está marcando las generaciones, que va a marcar sus generaciones. Y en nuestra humanidad solamente hay cosas que no vamos a poder hacer. Hay muchas cosas que no vamos a poder hacer si nos aferramos solamente a nuestra humanidad, a nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Tenemos que estar firmes con el Eterno para poder bendecir a nuestras generaciones de la manera que Israel lo pudo hacer, para poder bendecirlas de nuestra manera correcta, porque um, si dependemos solamente de nuestra fuerza, al morir, todo termina con nosotros. Quedó ahí. Pero si lo hacemos um, bien, si lo hacemos de la manera correcta, si lo hacemos guiado por el Eterno, si lo hacemos sin dejar a un lado la misión que Él puso sobre nosotros, nuestro legado, ¿verdad? Va a trascender. No se va a quedar solamente con nosotros al momento de nosotros partir. Podemos impartir ese legado a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, para aquellas que tienen sus nietos, ¿verdad? Y luego en Génesis 49, del 1 al 2, dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Perdón. Juntad y oíd, hijos de Jacob. Y perdónenme que creo que estoy leyendo mal. Y luego ahí comienza a bendecir a todos sus hijos, ¿verdad? Y luego vemos que él va nombrando a sus hijos uno a uno y de acuerdo a su carácter y de acuerdo a lo que han hecho, él comienza a dar una bendición individual a cada uno de ellos, excepto Simeón y Levi, ¿verdad? Que lo bendijo en conjunto a ellos. Y nos muestra, ¿verdad? Porque dice, y llamó Jacob a sus hijos y luego los bendijo a Israel, dice, y escuchar a vuestro padre Israel. Y me decía, wow, decía yo mientras estaba leyendo la porción, decía, wow, Padre, dentro de nuestra humanidad, dentro de nuestras fallas como mujer,
dentro de mis virtudes y mis defectos, ¿verdad? Tú muestras tu misericordia y aún así tu propósito va más allá que mi humanidad y permites que nosotras, si confiamos plenamente en ti, podamos bendecir a nuestras generaciones, ¿verdad? Nos muestras esa misericordia y esa fidelidad que Marta nos estaba hablando, ¿verdad? Que nos permite traer esa palabra en el momento correcto, que nos permite traer esa convicción a nuestros hijos para que puedan hacer las cosas correctamente. Perdón. Y nosotras aún, sin importar, ¿verdad?, el proceso que cada una puede estar pasando, podemos hacer lo mismo que estaba haciendo Jacob en este momento, ¿verdad? Continuar educando, continuar bendiciendo a nuestros hijos, porque él llevaba una vida con propósito, ¿verdad? Porque como mencioné anteriormente, eh, él no obtuvo el nombre Israel en un sueño así, calmadito, ay ya, te vas a llamar Israel, de ahora en adelante ya no eres Jacob, eres Israel. No, dice que fue una lucha que él tuvo, fue una persistencia que él tuvo que mostrar, ¿verdad? Fue una obediencia bien excelente que él tuvo que mostrar de qué era lo que quería, de qué era lo que creía también, ¿verdad? Y para obtener esto, ¿verdad? Este cambio de nombre viene en mantenernos firmes con Elohim, aun cuando nuestras fuerzas se acaban. Porque él estaba cansado. Dice que peleó toda la noche, ¿verdad? Él estaba cansado, él estaba agotado, pero se mantuvo firme. No, esto es lo que yo quiero. Le dislocaron la cadera. Esto es lo que yo quiero. Hasta que el Eterno, ¿verdad? Le otorgó lo que él tanto estaba esperando y ahí le cambió su nombre, ¿verdad? Y yo decía, wow, padre, me fue como un choque para mí porque yo, no un choque, como un wow para mí porque yo decía, es que el padre no, no hay otra manera de mirarlo. El padre es bueno y punto. El padre es misericordioso y punto. O sea, no hay que, ay, no, que no. En todas las partes que leemos, vemos su bondad, vemos su misericordia, vemos su fidelidad. Lo podemos ver en la escritura, lo podemos ver en nuestras vidas, ¿verdad? Y luego decía, wow, padre, qué lindo. Y continué leyendo y me trajo a memoria Sara. Ella no siempre fue Sara, ¿verdad? Era Saraí y sabemos que es una de las matriarcas, perdón, ¿verdad? Y a quien también se le fue cambiado su nombre. Y ella también pasó por muchas cosas. También estuvo en Egipto y tuvo miedo, ¿verdad? Eh, dice que se rió de la promesa en Génesis 18 y yo lo veo como su humanidad respondiendo a una promesa que ella pensó que o que no podía entender o que ella decía, wow, es que a mi edad, imagínese, yo pienso y yo digo, cualquiera se ríe que te digan, ay, mira, vas a tener un hijo a la edad que tenía ella, ¿verdad? Y aunque Sara sabemos que hizo lo que hizo, que le dijo a su esposo, acuéstate, ¿verdad? Con Agar para que tengas tu hijo y demás, intentó ayudar a Dios para cumplir la promesa pensando que estaba haciendo lo correcto, ¿verdad? Aún con todo eso, Elohim cumplió su propósito en ella, porque es lo que el Eterno quería hacer desde un principio, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención que me parece que es en Génesis 21, que el Eterno le dice a Abraham que escuche todo consejo que Sara, su esposa, le estaba dando, ¿verdad? Oye su voz, dice el versículo. Voy a tratar, me parece que es Génesis 21. Y le dice, oye su voz. No lo anoté. Vamos a ver. Ok, Génesis 21:12 dice, entonces dijo Elohim a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz.
porque en Isaac te será llamada descendencia, ¿verdad? Y a veces uno dice, pero es que esta mujer, pero es que cómo le dijo al hombre que hiciera esto, pero cuando llegó el momento, Elohim le dijo, en todo lo que te dijere tu esposa, oye su voz. Qué privilegio, ¿verdad? ¿Cuántas de nosotras necesitamos que el Eterno le diga a nuestro esposo, en todo lo que ella te diga, oye su voz, no la cuestión, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser como Sara, obediente, que aunque en su momento falló, hizo lo que hizo, se mantuvo fiel al Eterno. Se mantuvo, ¿verdad? Creyendo en la promesa que el Eterno les había dado y que aún en nuestras debilidades, en nuestros procesos, en nuestros caos del día a día, ¿verdad? Aún en medio de todo, el Eterno nos sigue formando y sigue cumpliendo su propósito en nosotras, siempre y cuando sepamos obedecerle, ¿verdad? Al igual que Jacob se convirtió en Israel, luego de batallar, luego de que tuvo que cojear porque le dislocaron la cadera, ¿verdad? Sarai se convirtió en esa madre del pacto, la matriarca, luego de tener un sinnúmero de años infértil, ya en su vejez, ¿verdad? Pero gracias a ella logramos tener a un Jacob, logramos tener un Isaac y logramos tener todos estos grandes hombres, ¿verdad? Y logramos tener estas naciones tan bellas porque ella no permitió que su limitación humana parara el propósito que el Eterno tenía para ella. ¿Verdad? Ella tal vez no peleó como peleó Jacob, pero sufrió, ¿verdad? A veces no todas las batallas son iguales. No porque yo estoy pasando una situación y tú estás pasando una, quiere decir que la mía es peor que la tuya o la tuya es peor que la mía, no. Cada cual lidiamos con nuestras cosas de una manera diferente y Dios sabe por, por qué prueba tenemos que pasar para moldearnos a la manera que Él necesita moldearnos, ¿verdad? No todas las vasijas, Marta decía que ella sigue siendo, y todas seguimos siendo, ¿verdad? El barro en las manos del alfarero. Y todas las vasijas, si usted las mira cuando son las que están hechas de barro, aunque las haga el mismo alfarero, usted va a notar una pequeña diferencia, ¿verdad? En cada una de ellas, cada una tiene esa cosa que las distingue, porque tal vez el proceso fue un poco diferente. Tal vez a mí hubo que romperme más veces porque tal vez no me dejaba moldear y tal vez hubo una persona que se rompió una sola vez y ya aprendió ese barro, dijo, no, ya no me vuelvo a romper, ¿verdad? Y dejó que lo moldearan rapidito. Pero ambos, Jacob y Sara, fueron obedientes y no perdieron su fe, ¿verdad? Hasta que obtuvieron ese nuevo nombre. Y asimismo, como vemos este cambio de nombre, nosotros que no éramos pueblo, ¿verdad? Que no merecíamos ser injertados, el Eterno en su infinita misericordia decidió cruzar sus brazos para agregar a las naciones a su pacto. Y yo, wow, Padre, qué lindo eres, que aún en el lecho de muerte de Jacob te acordaste de nosotros, ¿verdad? Que gracias que no fue por edad, que no fue por quién fue el mayor, fue por quien el Eterno sabía que iba a tener el carácter para hacer lo que se necesitaba hacer. Y, y aún nosotras, ¿verdad? Viviendo cada una en nuestro propio Egipto, viviendo nosotras en la situación que tal vez estemos pasando, podemos dejar que el Israel o la Sara se manifiesten en nuestras vidas, que el propósito del Eterno se muestre sin importar lo que esté pasando. Y que no tenemos que asimilarnos, ¿verdad? Si algo nos muestra a la historia de José, esta historia que hemos estado, esta porción, perdón, que hemos estado estudiando en esta semana, si algo nos enseñan es que no importa nuestra circunstancia, no importa nuestro entorno, no tenemos excusa para asimilarnos, porque José se vistió de egipcio, pero seguía mostrando un carácter hebreo. José sirvió al faraón como segundo al mando, pero seguía honrando al Eterno en todo lo que hacía, ¿verdad? Y se aseguraba de que cuando tenía que hacer algo, ¿verdad? Cuando fue donde el faraón, no darse la gloria a él, asegurarse que el faraón supiera que
mi Dios, el Elohim, ¿verdad? Es quien te va a revelar el sueño. Y él se aseguró de hacer eso, aunque todos lo vieran como un egipcio. No importa, pero él no estaba asimilado. Y esto me traía, ¿verdad? Martita hablaba que, ¿verdad? Estas semanas son unas semanas que muchos de nuestros familiares celebran muchas fiestas. En mi casa, nosotros, en mi casa y en la lado de la familia de mi esposo, nosotros somos los únicos que, ¿verdad? Que estamos en convenio. Y siempre mi mamá, ya todos saben que nosotros, ¿verdad? Nos celebramos las fiestas y demás, pero mi mamá hace como unos, yo diría como unos 2 años, en el 31 de diciembre, siempre me pregunta si puede venir a mi casa. Mi mamá vive en Jacksonville. Y ella sabe que yo no voy a estar haciendo nada, pero ella siempre viene. Yo el 31 de diciembre, por lo general, si es un día de semana, estoy trabajando. um, y ella viene, ella cocina, comemos regular y no hacemos nada. Y este año me dice, ay, mira, tu hermano está solito y pregunta si también él puede ir a tu casa con los nenes. Y yo le digo, sí, está bien, pueden venir, no hay problema. Y entonces él estuve aquí con mi mamá y mi hermano y mi sobrino y mi papá. Y me pregunta, ¿y mañana puedo decirle a tu primo que venga? Y yo, tú le puedes decir a toda la familia que venga para la casa, a mí no me molesta. Y yo le digo, pero no vamos a hacer nada, podemos sentarnos a comer, podemos estar juntos como familia. Ella, sí, sí, eso está bien, eso está perfectamente bien. Y eso hicimos. Y cuando, ¿verdad? Cuando llegó el año nuevo, mis sobrinitos y mi hermano hicieron lo que ellos, ¿verdad? Siempre hacen, el countdown y que sí, ok, felicidades. Y perfectamente bien, la pasamos todos juntos como familia, pero sin asimilación. Y yo decía, ¿sabes qué? Le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Gracias, porque él pudo haber dicho, no, 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 sí, que vengan otro día. Si quieren pasar tiempo familiar, que vengan otro día. Pero abrimos las puertas de la casa y creo que se dio más testimonio de esa manera, de abrir las puertas de la casa, abrir nuestra mesa, ¿verdad? Sentarnos a la mesa, comer, jugar, hablar como familia, que decir completamente no, hoy no, hoy no, hoy no voy a reunirme con nadie, hoy no pueden venir, no pueden venir para mi casa. Y a veces nos va a tocar, a veces nos va a tocar estar dentro de Egipto, nos va a tocar estar en el mismo medio de Egipto y tal vez las personas de afuera, tal vez pueden decir, ay, mira, esta está vestida como una egipcia, pero que nunca digan, fulana se asimiló, ¿verdad? Porque de José podían decir, él está vestido como un egipcio, pero no podían decir que José se había asimilado a las costumbres y a los dioses de Egipto, ¿verdad? Y que en medio de Egipto podamos dar fruto, ¿verdad? Y que fue algo que José pudo hacer, que fue algo que Jacob durante el tiempo que estuvo en Egipto, esos 17 años que estuvo ahí, él pudo hacer. Y luego, ¿verdad? A Efraín no necesariamente se le cambió el nombre, pero sabemos que de Efraín luego comienzan a llamarlo la casa de Israel, ¿verdad? Y yo veo esto en mi mente como un cambio de nombre. Efraín, el hijo de José, el nieto de Jacob. Y luego la casa de Israel. Él pasó, ¿verdad? De ser hijo a comenzar a hacer su misión, la misión que el Eterno tenía para él representando al pueblo que va a ser dispersado y en un momento reunido, ¿verdad? Así como Jacob cogió y o luchó y luego lo llamaron Israel, así como Sarai esperó, sufrió por su infertilidad, sufrió por el error que cometió de decirle a su esposo que tuviera un hijo con otra mujer y luego la llaman Sara, ¿verdad? Así Efraín pasa de la dispersión a ser llamado a la casa de Israel, que sabemos que representa restauración
e identidad, ¿verdad? Que representa las 10 tribus. Y sí, Efraín se asimiló, por eso, ¿verdad? Lo dispersaron por las naciones, pero tenemos la esperanza de que un día será despertado y llamado de regreso. Y no, porque, ¿verdad? No dice que se desapareció, dice que se dispersó, como que algo que se diluyó, así que fue, que todavía hay trazos de él por ahí, ¿verdad? Simplemente que está bien, bien, bien regadito. Y dice, ¿verdad? Él, la casa de Israel, aunque se dispersó, dice Oseas que él sigue siendo el amado del Eterno, ¿verdad? Dice Efraín, el amado del corazón del Eterno. Y qué lindo que ahí es donde entramos nosotras, ¿verdad? A nosotras que se nos ha revelado este caminar, que hemos decidido vivir en el convenio y que tal vez muchas de nosotras por muchos años vivimos asimiladas a este mundo, vivimos asimiladas a nuestro Egipto que teníamos a nuestro alrededor, pero entramos en el convenio y decidimos hacer la diferencia y decidimos ya no asimilarnos con el mundo, sino asimilarnos a lo que el Eterno quiere que nosotros hagamos, a ser obedientes a su palabra, ¿verdad? Y lo hacemos con la esperanza de que nuestra manera de vivir despierte esas naciones dormidas, ¿verdad? Que al vivir como Israel, que al vivir como Azara, marquemos la diferencia en nuestro Egipto y en nuestras generaciones. Que, ¿verdad? Qué lindo que dice la porción que cuando Jacob murió, que José pidió permiso al faraón si podía ir a enterrarlo. Dice que Egipto guardó luto. Ellos no tenían que guardar luto por Jacob. Y yo decía, wow, ¿qué diferencia habrá marcado este hombre en ese lugar? ¿Qué diferencia habrá marcado el pueblo que Egipto decidió guardar luto por él? Y dice que cuando iban de camino a enterrarlo, los pueblos de alrededor veían el llanto, ¿verdad? Escuchaban el llanto, veían las personas y decían, wow, esa persona que se murió debió haber sido una persona, ¿verdad? Querida, amada, porque ellos están sufriendo un montón por la pérdida de este hombre, que cuando nosotras pasemos al descanso, ¿verdad? Que haya un Egipto que diga, wow, ella verdaderamente marcó la diferencia. Como decía Marta, que me sonreía porque a mí también me pasó por la mente Charlie cuando estaba leyendo esta porción, porque él marcó la diferencia y marcó la vida y había gente llorando por su muerte que algunos ni sabían de él, pero al enterarse de su muerte, al comenzar a buscar cómo vivía, qué hacía, dijeron, wow, él no merecía morir de esta manera. Y comenzaron a leer la palabra y comenzaron a buscar y comenzaron a indagar, ¿verdad? Porque en su muerte él marcó el Egipto a su alrededor e hizo la gran diferencia, ¿verdad? Y a veces decía yo cuando estaba leyendo la porción, porque yo me hablo yo misma, ¿verdad? Decía, Padre, ¿en qué áreas me siento como Jacob, ¿verdad? ¿En qué área mi humanidad está abarcando más que mi Israel? ¿En qué áreas me siento cansada? ¿En qué áreas me siento limitada? Porque no estoy dejando que tu Israel se manifieste en, en esas áreas de mi vida. ¿En qué áreas necesito dejar que no digan, oh, Arelis, que digan no, Israel, que digan no, Sara, el nombre que sea que le tenemos que dar, ¿verdad? Padre, que cuando nos toque partir, el Eterno nos permita dejar un legado. Gracias, que el Eterno nos permita dejar un legado que nos permita poder bendecir a nuestras generaciones de la manera correcta. Porque yo decía, wow, verdaderamente que Jacob conoce a sus hijos. Porque si usted lee con detenimiento esa bendición que él le dio a cada uno de sus hijos, decía, wow, a uno los llamó violentos, a uno los llamó lobos rapaces, él iba así, iba, o sea, él conocía
el carácter de sus hijos. Él conocía qué iban a hacer, qué no iban a hacer. O sea, Padre, que nosotros podamos tener esos ojos espirituales abiertos para poder discernir, ¿verdad? Para poder discernir a quién bendecir y a quién no. Bueno, o qué bendición darle a cada persona, porque Él los bendijo a todos. Él no dejó de bendecir a sus hijos porque habían hecho algo malo. Él simplemente les dio la bendición adecuada. Que el Eterno nos dé, ¿verdad? Ese discernimiento de poder dar la bendición adecuada de acuerdo al carácter de cada uno. Que el Eterno nos dé el discernimiento que le dio a Sara de saber cuándo decir no, es tiempo de empacar tus maletas y sal de mi casa, ¿verdad? Que nos dé ese discernimiento que le dio a Jacob, ¿verdad? Que podamos tener ese Israel despierto, que podamos tener esa Sara despierta, que podamos, junto al Espíritu del Eterno, seguir cumpliendo el propósito que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Que le enseñemos a nuestros hijos el camino de Jehová para que aun cuando sean viejos no se aparten de él, como José. Jacob solamente tuvo a José por 17 años, pero esa enseñanza que ese hombre tuvo que haberle dado a ese niño marcó tanto su vida que aún en medio de Egipto él no se apartó del Dios de su padre. Que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos de esa manera. Que como decía Marta, no porque yo soy tu mamá y punto. Y yo sí soy culpable de eso, ¿verdad? Yo no soy de dar muchas explicaciones, pero el padre ha ido moldeando mi carácter y entonces, ok, vamos, lo vamos a hacer por esto y esta razón. Y si es algo que tiene que ver con la palabra, ok, vamos a sentarnos juntos. Es que la palabra dice esto y lo hacemos por amor, ¿verdad? Que podamos inculcar esa convicción en nuestros hijos, que podamos criarlos con amor y misericordia, que de la misma manera que queremos que el Padre nos trate a nosotros, nosotros podamos tratar a nuestros hijos y las que están en crianza de nietos o en la etapa de tener a sus nietos y disfrutárselo, que también lo puedan hacer, ¿verdad? Que podamos hallar gracia en los ojos del Eterno para que nunca seamos removidos del olivo. Eso, yo decía, wow, Padre, gracias, gracias porque es que eh, como decía Marta, es que su misericordia es grande porque él no tenía que injertarnos. Él no tenía que hacerlo. Y él había venido por un pueblo. Él no tenía que hacerlo. Pero en su amor y su misericordia decidió, ¿verdad? Extendernos, ¿verdad? La invitación a su pueblo. ¿Verdad? Que podamos ser la voz que despierta a las naciones y las trae al encuentro con el Rey. Así como mismo nosotros tuvimos el encuentro con nuestro Rey. Que podamos ser esa voz de alerta, ¿verdad? Porque dice la palabra, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? Ya a nosotras se nos cayó la venda, ya nosotras vinimos al entendimiento, ya nosotras decidimos entrar en convenio. Y ahora, ¿verdad? Con amor y misericordia y con nuestra manera de vivir, vamos enseñándole a los demás. Esta es la manera correcta. Este es el camino de regreso a casa, ¿verdad? Para que las naciones sigan viniendo de los confines de la tierra. Amén. Él es fiel a su palabra. Amén y amén. Y así mismo vamos a orar. Amén. Espero que haya sido de bendición la enseñanza. Yo sé que la enseñanza de Martita fue de bendición a mi vida. Marta, gracias, porque sí, es que siempre enseñas de un corazón lleno y agradecido del Eterno. Amén. Entonces, así que oramos. Y Elohim, Dios bueno, Dios de amor y Dios de misericordia, Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de reunirnos, Padre, y estudiar tu palabra. Te damos gracias, mi Rey, porque nos reúnes aquí como mujeres de valor, mi Rey, como mujeres paradas en la brecha, dispuestas, Padre, a escuchar tu palabra, a aprender de ella y poner por obra cada una de las cosas enseñadas, mi Rey, aprendidas. Te doy las gracias, Padre, porque dentro de tu amor y tu misericordia decidiste, Padre, injertarnos en el olivo, Padre. Decidiste hacernos parte de las naciones, mi Rey. Decidiste que se nos cayeran las vendas y pudiéramos ver la bendición que es vivir para ti, Padre, y poder entrar en convenio contigo, mi Rey. Que a través de nuestra manera de vivir, que a través de nuestro ejemplo, Padre, puedan venir otros, Padre, al entendimiento de tu palabra, que nos vean y digan, wow, ¿quién es su Dios?
Qué Dios tan bueno tienen, yo quiero conocerlo. Padre, que con el mismo amor y la misma misericordia que tú nos has tratado a nosotros, Padre, a través de todos estos años, nosotros de igual manera podamos tratar a nuestros hijos y a aquellos a nuestro alrededor. Padre, danos la sabiduría y danos la fortaleza, mi Rey, para no asimilarnos al Egipto en el que estamos viviendo. Padre, permítenos marcar la diferencia, mi Rey, y que nunca se pueda decir que nos hemos doblado a otros dioses, Padre, que podamos honrar tu nombre, poner tu nombre en alto en cada una de las cosas que hagamos, mi Rey, en cada una de las cosas que decimos, Padre amado, que podamos hacer la diferencia no solamente con nuestros hijos, nuestros esposos y nuestros familiares, mi Rey, sino con nuestros vecinos, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras comunidades, Padre. Danos, Padre, la gracia que necesitamos para que los hombres puedan verte a través de nosotros, mi Rey. Te lo pido en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Amén. Me parece que la pastora no está, pero amadas, no hay problema. Yo hago el outro. Si usted no tiene una congregación, vamos a estar virtual por Facebook y en YouTube a las 3:30, Casa de Israel Yará. Las que estén en la Florida Central, por favor, hagan el esfuerzo, lleguen a nuestra congregación para que aprendan de la palabra. Nuestro pastor siempre tiene una palabra maravillosa de parte del Eterno para impartir a cada uno de nosotros. Pero si usted pertenece a otra congregación, por favor, sea obediente al mandamiento y vaya y congréguese, ¿verdad? Nos veremos el próximo Shabbat aquí a través de Mujer de Valor. Y si no, nos vemos en línea. Shabbat Shalom.